Dialogar con Pablo Semán es un viaje de distinciones. Su mirada de antropólogo, su condición de sociólogo y su atravesamiento por el psicoanálisis hacen de su mirada un caleidoscopio apreciativo de un repertorio infinito de matices sensibles. Hijo de una mamá judía y de un padre árabe, a Pablo lo habita el otro desde el origen. Tal vez en este mestizaje se enhebre el culto a la diversidad que atraviesa su práctica. Estudioso apasionado, practicante eterno y maestro generoso, hablar con Pablo es aventurarse en el ejercicio de la pregunta, abandonar todo juicio categórico y disponerse a la exploración aguda de la humanidad del otro. Pablo, te hago una primera pregunta. ¿Sabes que yo perdí el documento de identidad 12 veces? Bueno, vos también, así que tenemos... Y más, en este momento no tengo. Ok, tenemos mucha afinidad en ese sentido. Entonces, algún día me pregunté por la identidad. Digo, debe haber algo, ¿viste? Hice del síntoma pregunta, ¿viste? Eso que es muy freudiano. Y entonces dejé de perder el documento. Pero me analicé 14 años a partir de esa pregunta. Capaz que era más económico seguir renovando documentos. Dicho no sé, eso, en la economía psíquica seguramente... Viste que hay una fuerte reconfiguración en las formas de construir identidad. Por ejemplo, ¿no? La idea de cómo nos autopercibimos no tiene mucho tiempo y no ha generado poca polvareda, poca polémica, etc. Lo primero que te voy a preguntar es cómo te autopercibís y dos, ¿qué reflexión puedes hacer de cómo se vienen, configurando las identidades contemporáneas? Sí, mira, en cómo me autopercibo yo creo que es diferente de lo que veo en el proceso social. Nunca pensé mucho en esto, pero me lo haces pensar y está bien. Yo creo que en el proceso social, si uno compara en una cosa que es relativamente largo plazo, porque 40, 100 años no son largo plazo, pero supongamos, obviamente hay un montón de situaciones, técnicamente los llamaría dispositivos, porque no son solamente ideas, sino que hay elementos materiales que producen disposiciones a la autonomía de los sujetos, a la elaboración de su ser en el mundo, de su presentación ante los otros, de su significado, incluso a la autonomía de tener elaboraciones críticas sobre cómo recibir lo que reciben de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, la acogida relativamente extendida que tienen términos y prácticas como poner la prioridad en la autopercepción, ¿no? Tienen que ver con un proceso mucho más amplio de autonomización de los sujetos, porque aparte yo diría, tal vez en la mayor parte de la Argentina, ni la categoría ni las prácticas que corresponden a poner en el centro de la autopercepción son dominantes. Son presentes en ciertos mundos culturales y son muy legítimas, pero me parece que la autopercepción refleja más bien el efecto de un hecho social que es la creciente producción de sujetos autónomos, ¿no? Por la educación, por la generalización de la educación, por las transformaciones en los medios de comunicación, por discursos que enfatizan la autonomía, por transformaciones del mercado laboral que obligan en parte a los sujetos a ser más autónomos y más los obligan a gestionar su deriva, ¿no? Eso, digamos, en cuanto a cómo veo las prácticas de los demás, que son crecientemente autónomas, y en la medida que son crecientemente autónomas, algunas veces tienden a poner en el centro la prioridad de la autopercepción. En cuanto a cómo me percibo yo, la verdad es que yo, digamos, yo soy una persona grande, tengo 60 años, y me doy cuenta que pertenezco a un mundo más tradicional, aun cuando yo no tuve para nada una vida tradicional.
que fue migrante, fue nomádica, o sea, pasé por muchos lugares muy diferentes, pero, digamos, yo tengo prácticas y valores que corresponden a la forma de ser de las viejas clases medias, ¿no? Estoy muy estructurado por eso. No es que me horrorice, yo no tengo, claro, soy una persona que está expuesta, educada, que militó y qué sé yo, entonces el caos contemporáneo ni le asusta, ni le hace asco, ni me pone reactivo frente a un montón de cosas. Pero si yo me analizo y me veo a mí como sujeto social, yo soy una persona más bien clásica. Pablo, ¿qué valores emergentes ves en la cultura contemporánea y qué valores están, de alguna manera se puede decir, declinando? Bueno, a ver, yo cada vez más tiendo a ver lo que las personas dicen como efecto el encuentro contingente entre discursos y herramientas, ¿no? Entonces, los valores emergentes siempre los veo como síntomas, ¿no? Y me parece que sí, que digamos, hay una serie de cuestiones emergentes, muchas veces contradictorias, pero, por ejemplo, retomando lo anterior, en clases medias de otro grupo etario, que no es el mío, los más jóvenes, y veo aspiraciones al control del tiempo mucho menores, ¿no? Una capacidad de residir, o un límite para residir muy fuertemente en el presente. Veo en ese mismo grupo etario pretensiones y ejercicios de autonomía y pluralidad de orientaciones, sobre todo en la vida afectiva, sexual, en el consumo, en los lazos amorosos, en los modelos de relación familiar. Entonces, como una apertura y pluralización, lo que hace que ese sea un mundo muy fragmentado, ¿no? O muy pluralizado y atomizado. Para mí, como un ejemplo, ya sé que voy a usar el ejemplo de una red social vieja, pero igual sirve para lo que voy a decir, que es, además yo investigué empíricamente eso, ¿no? Que es cómo funciona el gusto musical, ¿no? En otras generaciones, por ejemplo, estaba el gusto por géneros musicales. Y además había un tipo de cultura musical que la gente escuchaba ese género. En algunos casos, quienes escuchaban esos géneros eran estudiosos del género, se escuchaban álbumes conceptuales, entonces no era que escuchabas un disco, sino 3 discos de una obra y había un análisis. Y hoy te encontrás con gente que escucha no una canción, sino un fragmento de una canción, lo cual no quiere decir que no tengan cultura musical, por otro lado, pero, digamos, el gusto se pluralizó, en el gusto musical específicamente, y entonces, igual, o sea, esos que decían que les gustaba un género, por ahí escuchaban vergonzantemente otros. Pero ahora es legítimo decir, bueno, sí, escucho un poco de cumbia, un poco de rock, y escucho una banda que, no sé, tiene charangos armados con cabellos de elefantes y no sé, y clavijas hechas con piedritas de la costa colombiana, ¿no? Y hacen rap. Y hacen rap, claro. Y entonces ahí, por eso te digo, es un ejemplo de Facebook, que es, si vos ves el patrón de gusto que se afirma en las redes sociales, en Facebook yo lo vi mucho en una época, que es, a todo el mundo le gusta alguna cosa que le gusta a otros, a todo el mundo le disgusta algo que les gusta a los otros para contradecir, a todo el mundo le gusta algo que no le gusta a nadie, y a todo el mundo le gusta algo que nadie conoce, porque solamente conoce uno. Y ese patrón de gusto tiene que ver en parte con acceso a múltiples posibilidades de conocimiento musical, con exposición a mucha música, pero por el otro lado tiene que ver con que se multiplicó la oferta musical y entonces vos tenés no solamente grandes bandas, grandes discográficas, sino
una multiplicación de la posibilidad de producir música, porque en este momento en el mundo, así como hay mucha gente consumiendo música, hay muchísima gente haciendo música, ¿no? Entonces, esa pluralización del gusto que corresponde a una transformación estructural de las condiciones de producción y recepción de música es un ejemplo de la emergencia en el plano de la conciencia, de pretensiones de autonomía, de elecciones pluralizadas y puramente individualizantes. Y para dar un ejemplo también empírico de esto, aunque vengo hablando de una situación empírica, por ejemplo, mi abuelo era un melómano, ¿no? Mi abuelo nació en 1911, ahora tendría 110 años, pero supongo que hubiera muerto hace 30. Tenía hasta ese momento solamente, pues todavía no había llegado el CD, o cassettes, los magazines no le llegaron, o discos de vinilo que empezaron en 78 y llegaron en 33. Y mi abuelo, que era un melómano, de un tipo que era médico y todos sus pacientes le regalaban discos y todos sus amigos le regalaban discos, yo debía tener 1000 discos, ¿no? Siendo que mi abuela aparte empezó a escuchar música en una familia que en esa época no había radio y la única música que se escuchaba era los ruidos de la calle o ibas a un templo o a un baile. Entonces mi abuelo pasó en su vida de escuchar música tocada a música grabada y a tener 1000 discos. Y a lo que se escuchaba por radio, que era muy poco, porque eran los temas de difusión de lo que había, más la discoteca chica de una radio que emitía música clásica o tango. Bueno, los que empezaron a consumir música a partir del 98 tuvieron decenas de miles de posibilidades de consumir música muy diferente. Se les abrió un mundo. No tenían un disco, ni 1000 discos, ni 6000 discos. Tenían millones de posibilidades. El gusto musical ahí se transformó. Todo el mundo se transformó en una especie de selector de su propia banda musical. Y además, como es un mundo donde se incrementó la auralidad, ¿no? Porque es un mundo donde todos los sonidos empezaron a ser personalizados. Vos te ponías un ringtone especial, una alarma especial, hasta podés programar el sonido de tu microondas, ¿no? Y además todas las actividades se musicalizan. Vos estudiás con música, te relajás con música, haces gimnasia con música, desayunás con música, practicás un deporte con música y tenés relaciones amorosas con música. Todo y no toda es la misma música y no toda es la misma música para las mismas personas. Bueno, te lo hice largo, yo sé que te lo hice largo, pero a lo que quería ir, escribiéndolo a partir de prácticas concretas, es que ese cambio de situación entre cómo escuchaba música mi abuelo y cómo escucha música una persona que a partir del 98 ingresó al consumo musical digital, ayuda a entender la individualización de los menúes. La individualización de la lista de consumo, y yo conozco bien el mundo musical porque lo estudié bastante y entiendo que hay muchas prácticas de consumo que obedecen a la misma lógica, ¿no? Las elecciones sobre cómo hacer deporte, los alimentos, probablemente con menos variabilidad que la música, pero ingresan al mismo patrón de variabilidad y de contingencia y además hay otra cosa, que es el periodo en que nosotros somos educados sentimentalmente se amplió, ¿no? Porque, qué sé yo, uno adquiría ciertos consumos, prácticas y valores a los 18 años y más o menos seguían constantes alrededor de toda la vida y además nadie después de los 30 años escuchaba nueva música. De hecho, algo de eso sigue vigente si vos ves que hay modas, ¿no? Entonces la gente que tiene 30, 40, 50, en general se vuelve al repertorio de cuando tenía 20 años, eso se ve, viste, no sé, en la gente que se separa y vuelve a bailar, que baila lo que bailaba en su juventud.
Pero al mismo tiempo hay otra cosa que va ocurriendo, que es un montón de gente redefine cada 10 años sus gustos y empieza a escuchar nuevas cosas, nuevas adquisiciones. Bueno, insisto, el mundo de la música es como un buen mapa a escala de lo que pasa con otros consumos, porque se puede ver, no sabía que iba a hablar de esto, pero se puede ver en el mundo del consumo de la música la interacción entre situaciones tecnológicas y discursos, y cómo entre las dos cosas engendran prácticas, sensibilidades y también formas de conciencia, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy atento también a esa, que esto no es materialismo histórico, es otra cosa, pero es a la infraestructura de las prácticas, a la logística de las prácticas, a la dimensión práctica de los consumos, que eso creo que yo en la investigación de mercado es muy importante, que es cuán grande es tu heladera, cuánta luz consume, cuánto tiempo tenés para cocinar, cuánta diversidad tenés en la mesa para atender, ¿no? ¿Sabés qué? Pensaba, leí, viste, en su momento a Bourdieu, leí La distinción, y cuando empezaste a hablar de los gustos musicales, pensaba qué difícil, ¿no? Pensar desde el hábitus en este contexto, ¿no? Donde la singularidad, ¿no? Sí, eso es súper interesante porque, a ver, yo sigo algunas tendencias sociológicas que tienen una relación compleja, no complicada, con la obra de Bourdieu y que lo critican mucho, pero también rescatan. Creo que esto que estoy diciendo tiene bastante que ver, porque a veces Bourdieu justamente tiene un registro muy bien enfocado en la infraestructura del gusto, ¿no? Y otras veces no, él piensa que el gusto es simplemente una elección en un espacio simbólico y decís, a este le gusta tal cosa, entonces a mí me gusta tal otra. Y creo que es más complicado. Yo creo que eso se resuelve, esa complejidad que vos observás, se resuelve si uno piensa lo siguiente. Hay una forma de gusto que enfocaba Bourdieu, que es la de la distinción. El uso de algo para distinguirme de otro en el espacio social. Entonces, si yo me identifico como una persona, por ejemplo, ya mayor, para no decir de tercera edad, de clase media alta, voy a usar determinadas zapatillas, determinados jeans, determinadas remeras. Asumimos, por ejemplo, nuestras pérdidas de cabello, ¿no? Bueno, y nos confrontamos a otras formas de llevar la edad en el espacio social. Está todo bien. Eso es parte de esa sociología bourdiana. Ahora hay muchas otras cosas que, digamos, los usos sociales no se reducen a distinguirse de los otros. Los usos sociales tienen que ver también con cosas que incorporamos, se nos hicieron carne, hueso, que no son puramente relacionales, ¿no? Y que tienen mucho que ver con esas infraestructuras de las prácticas que aparte van cambiando. Si nosotros que tenemos más de 50 años hemos pasado por 1000 tecnologías para escribir. Escribimos a mano, escribimos a máquina, escribimos con computadora, escribimos con el dictado de voz. Ya tenemos por lo menos acumuladas en nuestras vidas 4 tecnologías de escritura, ¿no? Que nos han habilitado a escribir muy diferente, a pensar muy diferente. Yo antes escribía y pensaba el párrafo entero, porque no iba a escribir y borrar, y ahora empiezo a dictar y voy con la deriva de mi pensamiento escribiendo, ¿no? Bueno, esas cosas que tienen que ver, insisto, con la infraestructura de las prácticas, es algo que Bourdieu no tenía tan incorporado, pero no deja de ser interesante, y lo vuelvo a nuestros temas de debate y de análisis más específicos vinculados al consumo, que es para entender lo que nosotros llamamos muy de tu mano operaciones de valor. No solo hay que entender las operaciones de distinción en el espacio social, sino que también hay que entender los efectos de habilitación que nos extraen las infraestructuras tecnológicas. Clarísimo. ¿No? Entonces, yo creo que en nuestro análisis del consumo es súper importante no atender solamente a lo que la gente dice, sino a lo que la gente hace. Y ahí agrego 2 cositas más que por ahí me hago largo, pero
pero creo que son importantes, pueden ser interesantes, que es, hay una dimensión de las prácticas que va más allá de las declaraciones, que tiene que ver con el lazo que se establece, la intensidad del lazo que se establece con objetos políticos, con objetos sociales, con objetos del consumo, y que tiene mucho que ver con esa infraestructura que nos dispone, ¿no? Que a veces la agencia al propio sujeto, a veces se le impone, no importa, pero hay una dimensión afectiva de esas operaciones de valor que no está solo en lo discursivo. Y eso a su vez también tiene que ver un poco con algunas cosas que además yo sé que hacemos, ¿no? Y justamente por eso conversamos y trabajamos en sintonía y jugando al ping-pong entre nosotros, que es, para entender el consumo uno no solamente tiene que hacer preguntas, tiene que ir y ver, ¿no? Es muy importante ir y ver. A veces parece que la objetividad de una encuesta con la recurrencia de una respuesta nos da una información más sólida que ir y ver. Pero la verdad es que no. Ir y ver es importantísimo, entrar en interacción, compartir el gusto con los otros, alterar la pauta para ver qué reacciones ocurren, todo eso, que es una cosa que lo hacemos en mediciones que llamamos cualitativas, ¿no? Y que son importantísimas justamente para entender la lógica de las operaciones de valor que están determinadas en parte por lo que te dicen los demás, lo que te dicen que tenés que decir, lo que asumís que tenés que decir. Discursos. Claro, pero también por las infraestructuras del consumo, que son el dinero, el tiempo, las logísticas, los materiales, las composiciones familiares, todo eso es infraestructura del consumo, ¿no? Y que creo yo que hay que tener muy en cuenta a la hora de pesquisar eso. Pablo, a la hora de ir y ver, ¿viste? El trabajo del investigador, pero también el trabajo del estratega, el trabajo del innovador, el que tiene una intencionalidad, pone en juego la mirada, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la mirada y qué inhibe, qué bloquea, qué fija la mirada y la limita? Sí. A ver, hay personas como nosotros que han hecho del mirar una práctica profesional, yo diría consciente, ejercitada, controlada, chequeada con otros, ¿no? Para que nuestra mirada no se fije y no vea continuidad donde hay cambios, ¿no? Para que sea sensible a los cambios que son permanentes, ¿no? Entonces, el mirar no es simplemente mirar, exige ese control, ese aprendizaje, ese chequeo, esa autorreflexión, ese contraste permanente. Y creo que, sinceramente, ¿no? La profesión del cientista social y del analista de los sucesos sociales tiene mucho que ver con esa mirada. Quiero decir además que hay gente que no tiene formación en ciencias sociales o no tiene formación formal en ciencias sociales y tiene esa misma mirada, ¿no? Hay personas que nos hemos recomendado mutuamente para hacer estas observaciones y que por ahí no tienen esa formación, pero o no han recibido formalmente esa formación, pero tienen esa práctica y que entonces también pueden ser sensibles a los cambios. Después hay otra cosa, que es muy importante, cómo comunicar eso, ¿no? Perdóname, casi la diferencia entre habilidades y método. Claro, sí. Y entonces yo creo que es importante, porque es más, hay gente que tiene el método pero no tiene la sensibilidad, y hay gente que tiene la sensibilidad y no tiene el método. Entonces, siempre hay que identificar en la mirada, sobre todo quién tiene la sensibilidad. El método lo adquiere, pero si no tenés la sensibilidad, no. Entonces, ahí hay una cuestión súper importante en la mirada, que es la sensibilidad, ¿no? Hay gente que podrá tener mucho método pero no tiene nada de sensibilidad y nos trae problemas. En la identificación hay un objeto que vos construiste, que es el de las operaciones de valor, ¿no? Y que me parece perfecto, digamos, pero hay que tener sensibilidad para ver las operaciones de valor. Junto con la sensibilidad también hay dos cosas más que me parece que son súper importantes para
tener una mirada sensible a las prácticas, a los discursos y a las operaciones de valor, que es, nosotros podemos ver, podemos interpretar, pero hay una cosa que pasa, que es cómo se comunica eso, ¿no? Porque hay algo que en el trabajo que nosotros hacemos académicamente, políticamente, en el mercado, que es el término que está usando tal persona o la situación práctica que determina los términos que usa tal persona, ¿cómo se la transmito a otro? Porque yo sé que si le pongo un término, por ahí ese término, el que lo recibe, lo va a entender, no, pero esto no me gusta, y por ahí le pongo otro término y se lo hago entender y el tipo entiende mucho más lo que tiene que hacer. Entonces hay una labor de interpretación, que no es una interpretación universal, porque no es traducir el código de un otro a un diccionario universal, sino que es traducir el código de un otro al código de la persona con la que vos estás teniendo como público, como cliente, como lector, ¿no? Eso es importantísimo, porque no es solo la mirada, sino que es qué es lo que vos podés ser capaz de transmitir de tu mirada. De agenciar, ¿no? Claro. Yo le llamo puentes. Bueno, cómo vos construís el puente. Y los puentes no son universales porque no son puentes desde una localidad a una capital. Son puentes de una localidad a otra localidad. Y por otro lado, hay otra cuestión que me parece súper importante en la cuestión de la mirada, que es quienes hacemos ese trabajo de interpretación y tendido de puentes, no podemos limitarnos a ver. La mirada es más que ver, ¿no? Tenemos que interactuar, tenemos que ser capaces de experimentar. El trabajo de investigación de las prácticas implica poner en juego la totalidad de la sensibilidad. Y la sensibilidad no es solamente auditiva o discursiva, sino que, qué sé yo, hay que probar las cosas que los otros prueban, hay que ponerse en el lugar del otro en un sentido mucho más material. O sea, cuando yo digo, miremos las infraestructuras del consumo, bueno, entonces compartamos una mesa, vayamos a hacer las compras, veamos cuánto nos pesaría en nuestro bolsillo si tuviéramos X dinero, tal consumo. Pongámonos en la hipótesis de que tenemos determinado tipo de familia y no otra para poder hacer eso, ¿no? Entonces, la sensibilidad no solamente se entrena entrenando la capacidad de codificación y decodificación, sino se entrena entrenando la posibilidad de participar de la experiencia del otro, ¿no? Y eso a su vez exige dispositivos que parecen fáciles, pero son complicados de lograr, porque ¿cómo compartís una mesa con gente que no conoces, ¿no? Eso es todo un trabajo súper específico e, insisto, muy informativo para quien quiera saber cómo ocurren las cosas. Te doy un ejemplo que podrá parecer erudito, pero creo que vale la pena. Te voy a dar dos ejemplos. Voy a volver al consumo de la música después, pero había un antropólogo muy conocido, que es de los más conocidos del mundo, que se llama Claude Lévi-Strauss, y que él tenía una idea que era, bueno, lo que hacen los sujetos tiene que ver con formas de pensar, y esas formas de pensar se captan, hay que captar el código y exige como una interpretación de un segundo, tercer, cuarto nivel de profundidad. Es decir, detrás de todas estas cosas conscientes están determinadas líneas profundas y permanentes. Y el mismo tipo decía una vez en una entrevista que pocos rescatan, pero que era muy importante, que decía, si hubiéramos tenido 15 minutos de video sobre lo que hacían los griegos, todo lo que yo digo hubiera sido innecesario, ¿no? Entonces, esto tiene que ver que es, si nosotros podemos acceder al corazón de las prácticas, no necesitamos ni todas las encuestas, ni todas las teorías, ni nada. ¿Cómo funciona una mesa en una casa? ¿No? Está ahí. Está ahí. Entonces, la cuestión del carácter sensible de las prácticas y cómo comunicar, eso es súper importante. Y de nuevo, volviendo al consumo musical, que para mí es un gran ejemplo porque ilustra muchas otras prácticas, las interpela profundamente. Nosotros preguntamos
a veces, ¿no? Y se ha preguntado, incluso se ha preguntado en la industria discográfica para saber sobre tendencias del consumo musical, un poco, qué sé yo, sobre las letras, sobre qué sentir. Y se ha preguntado además. Y está bien, eso servía para algo. Pero obviamente en este mundo donde la oralidad se incrementó y donde se usa música para todo, ¿qué sentido tiene preguntar? ¿No? Y no tiene más sentido ir y compartir tal escena de consumo musical, que puede ser, sí, vamos al Movistar Arena con un grupo de gente, sí, está bien, pero y vamos a una cena y ponemos música. ¿Y qué pasa en un asado? Y en un baile en la familia, y cuando se arma en un quincho un bailongo, ¿no? Entonces hay toda una dimensión de los usos, de los objetos, que son objetos de consumo, que tiene que ser indagada y que tiene que ver con, de nuevo, volviendo un poco atrás con la mirada. Y entiendo que para cosas de las que venimos hablando nosotros, ¿no? Los usos culinarios, los usos gastronómicos, están sujetos al mismo régimen. Exigen la misma mirada, la misma capacidad de codificación, la misma sensibilidad, el mismo acceso directo al uso. Pablo, dispositivos materiales, discursos y prácticas. Y las prácticas como el epicentro de cualquier capacidad apreciativa. Como el lugar donde se enganchan una cosa y otra. Viste que las prácticas tienen, y le pasa mucho a nuestros clientes, viste, gente de empresa que está más formada en tecnologías de gestión o en tecnologías propias de su capacidad técnica, y no ha cultivado tanto el desarrollo de la capacidad social, la capacidad, obviamente, sensible para poder hacer distinciones de la experiencia humana. Entonces, a veces van y ven, se hacen, viste, trabajos de salir a campo, de hacer inmersiones, etc. Pero muchas veces cuesta atravesar el reflejo de lo que se ve, porque justamente no está la configuración de la mirada, la sensibilidad apreciativa. Dicho eso, muchas veces ayudamos a no solamente a hacer la experiencia de campo, sino a poder ir de la experiencia fáctica a las lógicas sobre las cuales se puede interpretar. ¿Qué ayuda a hacer el ejercicio interpretativo? ¿Cómo se pasa de no reflejar la realidad, que muchas veces es proyección de tus propios paradigmas, a poder ir corriendo capas hacia una capacidad apreciativa, interpretativa? Mira, a ver, no sé si voy a responder con esto a lo que vos me preguntás, pero en tu caso lo dialogamos. Pienso en un gran fracaso de la industria de las bebidas, que en su momento fue una bebida que era Mountain Dew, ¿no? Que fue, es un caso de libro en Estados Unidos. ¿No? Y que es que esa bebida se diseñó y se propuso muy en laboratorio, muy diciendo tal variable, tal variable, tal variable, y si juntamos el estado óptimo de tal variable, ¿no? El precio, la distinción, la diferencia de la experiencia. Bueno, salgamos con eso. No sabía que era un caso del libro, pero voy a aportar al libro. Capaz que diga lo mismo que ya dice el libro. Ahora, lo que no se dieron cuenta es que la bebida tenía color de orina y que desataba las peores fantasías del consumidor, ¿no? Y entonces la bebida no prosperó. En Argentina, mucho menos que en ningún otro lugar del mundo. Y decís, ¿eso por qué ocurre? Porque en el proceso de diseño del producto y en el proceso de difusión del producto no se tuvo en cuenta la experiencia, ¿no? Yo no digo que todos los casos de mercadotecnia, de desarrollo, difusión, instalación de un producto tengan el mismo nivel de error y de punto ciego. Pero es un caso que ilustra sobre el problema que puede tener quien no esté viendo con sensibilidad y simplemente por variables abstractas. No, está claro, ¿viste? Entonces, ahí pienso que, digamos, los gerentes que están más en la parte del desarrollo de un producto, les vendría bien interactuar. O sea, nosotros somos una mediación y está bien, ¿no? Pero
incluso ellos, o sea, incluso nosotros podemos construir dispositivos donde ellos se sumerjan y tengan la experiencia más concreta, más completa, para poder solucionar los problemas que hacen a sus puntos ciegos, ¿no? A ver, parece muy romántico y parece fútil e irrelevante, pero finalmente ampliar la conciencia a través de la experiencia es importante para cualquier práctica. Por supuesto, vos sabés que hay casos paradigmáticos también de bebidas, por ejemplo, que se han desarrollado acá y que desde el punto de vista del producto tenían buenos estudios, pero desde el punto de vista de la experiencia no tuvieron capacidad de localizar ese producto en una ocasión de uso, en una ocasión de consumo. Y entonces fracasaron raudamente porque la gente no las adoptó, y no las adoptó porque no entraron en la experiencia de su vida, en la agenda cotidiana de su vida, en ninguna ocasión donde tuvieran un rol. ¿Me explico? Tenían un rol en abstracto, en un focus group funcionaba bien la evaluación, pero en la vida cotidiana no sabían cuándo podía subir a escena. Dicho eso, viste que dije escena. Viste que cuando uno mira, una de las cuestiones que a mí me ayuda a la hora de interpretar es justamente la composición escénica. Yo miro como la dramaturgia, y es como si fuera el teatro, ¿viste? Entonces voy viendo los personajes, y voy viendo las dinámicas, y voy viendo las relaciones de poder, etc. Cada uno me imagino que debe tener, de acuerdo a su formación, su estructura de abordaje, ¿no? De una composición escénica. Eso vamos a llevarlo a la Argentina contemporánea. ¿Qué escenas estás viendo que se están desplegando y cómo atraviesan, si querés, la vida cotidiana, las expectativas de la gente? Y después cómo eso, entendés que puede ir o no detonando actitudes en general hacia el consumo. Sí, hay dos cosas. La primera es esta, que es, vos describías tu idea de escena, y yo coincido con tu idea de escena, pero me parece importante subrayar eso porque tu idea de escena es una idea compleja, profunda, es una escena que no es simplemente una foto, ¿no? Es más una película o una obra de teatro que está donde los actores y lo que dicen los actores y las relaciones de los actores están enraizado en una sensibilidad más profunda. Bueno, mi idea de escena coincide con eso. Eso es lo primero. Lo segundo, ya respondiendo en concreto, nosotros en Argentina estamos en una escena cambiante porque, primero es cambiante desde el punto de vista de la economía, ¿no? Y esto, digamos, quiero decir esto, lo cual no quiere decir que no haya oportunidades para el desarrollo de las empresas, pero cualifica las oportunidades. Somos una sociedad que durante 50 años vino cayendo así y que en los últimos 20 vino cayendo así, pero que ahora corre el riesgo de caer así, ¿no? Esa verticalidad en la caída o esa progresiva verticalidad en la caída es parte de nuestra realidad y tiene, yo lo hice con un gesto con la mano, pero tiene un correlato numérico que es en 50 años el PIB per cápita no aumentó y en los últimos 12 años tuvimos estancamiento económico y lo que viene por delante podrá ser un futuro mejor o no, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo máximo que puede pasar es que Argentina crezca. Lo mejor que podría pasar, además, es que crezca el 3% anual con una pauta de distribución del ingreso que es bastante regresiva. Por lo tanto, eso tiene un efecto sobre los mercados de consumo, que es vamos a consumos más modestos, ¿no? Entonces yo esa escena la veo primero. Una escena que tiene que ver con la redefinición de los objetos, de las posibilidades y de las condiciones del consumo. La segunda cosa que veo en esa escena es que esto es algo más reciente y que yo creo que debería tenerlo en cuenta las marcas, o sea, así como vamos a un consumo donde se aprende a bajar escalones, también es que la gente se ha desapegado justamente porque ya no puede sostener determinadas cuestiones, dice, bueno, vayamos a algo más abajo, vayamos a algo más útil, más conveniente, más práctico y un descubrimiento de la operación inteligente del consumo.
¿no? Y eso también hasta acá son como comunes denominadores de, bueno, consumo menos, pero también me doy el placer de como decía la propaganda de Belapón, de soltarme el pelo, ¿no? Entonces, digamos, no me ato a viejos patrones de consumo por más que me hagan perder estatus. Sí, qué sé yo, como pizza, no sushi. Pero en ese contexto de transformación general, y que casi yo diría son denominadores comunes, también aparecen fragmentaciones y diferenciaciones. Y ahí yo pondría un primer elemento de diferenciación y fragmentación son las edades, ¿no? Realmente la distancia que hay entre los consumos y las prácticas de los jóvenes respecto del consumo y la de los sub-30 es enorme. ¿Cómo está la pirámide demográfica hoy de Argentina? ¿La tenés más o menos presente? Sí, lo que tengo presente es que vos tenés un achicamiento del sector de la crema, que casi no constituye un mercado, pero, o mejor dicho, es un mercado chico, pero con mucho dinero, que era el 7% y pasa a ser el 5%, ¿no? Que eso en Argentina son, 4 o 5 millones de personas, no es poco tampoco, ¿no? Que es la gente que está en los restaurantes que decimos que están llenos, es la gente que cada tanto sale de vacaciones. Dentro de ese 5% hay mucha diversidad también, no son todos iguales, pero en todo caso hay aspiraciones que los unen. Y después hay una clase media tradicional, ¿no? que ha perdido integrantes hacia abajo, y hay unas clases bajas que se engrosan en parte por lo que se cae y en parte por lo que sube poquito desde abajo. Y después después de esas clases bajas hay unas sectores de empobrecimiento abrupto, que no es que no hay consumo por otro lado, ¿no? Digamos que constituyen una especie de fondo social y de extrema pobreza, que por otro lado es muy... es creciente y hay un flujo permanente entre las clases bajas y la exclusión, ¿no? Y además que constituye una especie de fantasma para las clases bajas y para las clases medias. Por otro lado, y esto me parece importante situarlo en toda la pirámide social, es que hay un dinamismo de la vida social que hace que lo que llamamos estructura social tenga que ser pensado al mismo tiempo como dinámica social, ¿no? Porque ver lo social como estructura es importante, pero ver lo social como flujo también es importante. Y a propósito del consumo es muy importante, porque toda esta configuración social hace que, por ejemplo, ciertas prácticas como el patrimonialismo, el privilegio de la casa, ¿no sean tan viables para los más jóvenes. Y entonces te lo doy en un ejemplo muy concreto, porque estoy hablando de abstracciones, pero eso tiene una expresión concreta. Alquilo, pero tengo electrodomésticos pequeños de primerísima generación y consumo productos que tienen que ver con esos electrodomésticos, ¿no? Entonces, ahí también se reconfigura el consumo en su lógica, porque no está sometido a la lógica del ahorro de largo plazo y a la posibilidad de decir, no me voy a dar tal gusto por 10 años porque estoy ahorrando para una casa. ¿Hay una suerte de ahorismo que atraviesa? Sí, bueno, exactamente, ¿no? O sea, vos lo sintetizás en ese presentismo vital, ¿no? Que vale para todos, porque si uno mide, por ejemplo, el gasto que se hace en gustos, quizás uno de los cambios más importantes en los nuevos tiempos y sobre todo en las nuevas generaciones es que los permitidos aumentan, ¿no? Y las ocasiones de placer fugaz en virtud del consumo son muy valorizadas porque nadie puede decir, bueno, qué sé yo, estoy haciendo un patrimonio para dentro de 60 años, ¿no? Eso difícilmente lo pensaría un joven, porque siempre fue difícil para los jóvenes pensar eso, pero mucho menos lo piensa un joven ahora. ¿Estudiaste el dinero alguna vez, la relación de la gente con el dinero? He leído sobre la relación de la gente con el dinero y
y he tenido algunas experiencias sobre los usos del dinero, pero no es que sea mi tema de estudio tan centralmente como, por ejemplo, fue la música. Pero si pensamos, viste... Sí, el dinero, a ver, si uno sigue una idea muy general, sea más o menos, digamos, liberal o marxista, el dinero es fungible, se cambia por dinero, o en la lógica marxista es un equivalente general, ¿no? Que tiene valor de cambio, y eso quiere decir que es fungible. Y eso absorbe y indiferencia su valor de uso. Sin embargo, todos nosotros sabemos que, a pesar de que el dinero es un equivalente general, también sus especies y sus formas de presencia determinan ¿no? Entonces, su valor. Entonces, ¿billetes valen lo mismo que una tarjeta? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Yo me acuerdo que una vez, cuando yo vivía en Brasil, en el año 2002, bastó para hundir a un candidato que venía muy bien en las elecciones, decir que habían encontrado en su casa 15.000 reales, que eran poquísimo, realmente poquísimo, en dinero vivo, ¿no? Y es como que intentaron y lograron en ese momento hacer equivaler el dinero en efectivo a dinero mafioso, ¿no? Y si eso hubiera estado en una cuenta o en una tarjeta, era otra cosa. Entonces yo diría, tomando ese ejemplo y tomando el concepto que decía antes, la billetera virtual, el dinero en efectivo, la tarjeta, la transferencia, todo eso le da al dinero un significado que es tan específico y tan objeto de operaciones de valor como cualquier bien de consumo. Uno no se compra cualquier casa, no toma cualquier bebida, bueno, no elige cualquier forma de uso de dinero para cualquier circunstancia. O por lo menos este es un momento donde las formas de uso del dinero están muy pluralizadas. Quizás vayamos a una cosa donde todo el dinero sea digital, pero en este momento estamos en tránsito, ¿no? Viste que uno habla del dinero y habla también de valor, ¿no? Y viste que como una de las dimensiones del dinero tiene que ver con el valor de intercambio. Cuando se degrada, viste, o como en este tiempo en Argentina, viste que el peso pasó de ser un excremento a apreciarse, por lo cual hay una dinámica vertiginosa respecto de si querés, nuestro patrón de referencia para la medida de nuestros intercambios. Claro. Eso genera una complejidad fenomenal, ¿no? Sí, lo que yo veo también es que, a ver, en Argentina hay una cierta rigidez en cuanto al privilegio simbólico, material y práctico del valor del dólar, y los cálculos se hacen en dólares, y si el peso se aprecia es por su relación con el dólar, ¿no? Entonces, yo creo que el patrón dólar en Argentina sigue presente, pero hay otra cosa que me parece que pasa con el dinero en tanto ingreso, que es tanto los tiempos de inflación acelerada como los tiempos de reconfiguración de los salarios, que son los actuales, por ahí han vuelto a mucha gente, digamos, contradictoriamente, los han hecho actuar en dos modos. A veces con prescindencia del dinero, ¿sí? Bueno, ¿para qué voy a trabajar más si no voy a ganar tanto más? ¿No? Y esa es una conducta que hay en relación al ingreso, sea en pesos o sobre todo en tiempos cuando se acelera la inflación. Bueno, no tiene sentido, hay que ganar lo mínimo y después resguardarse. Y al revés, en estos momentos donde hay estabilización pero con mucha sequía de la plaza, hay una búsqueda desesperada de nuevos ingresos y sobre todo en situaciones como las actuales de deterioro del empleo, ¿no? Entonces empiezan a aflorar los cálculos de otra manera, los cálculos tiempo-dinero, y hay mucha gente en distintas formas de pluriempleo y pensando todo el tiempo en cómo obtener dinero porque todo se volvió caro. Ayer leía que están estalladas las demandas de participar de hacer deliveries. Gente que se inscribe, subió exponencialmente.
para poner su escasez de dinero rápidamente en alguna vía de ingreso, ¿no? Pablo... porque esta situación de escasez, a ver, lo que pasa es que todos nosotros tenemos con el presente una relación donde no podemos estar permanentemente evocando fantasmas del pasado, porque si no, no podríamos vivir. Y nosotros necesitamos salir a la calle y pensar que la vereda no se va a abrir a nuestros pies y nos vamos a caer, ¿no? Y en ese sentido todos tenemos una esperanza y está bien. Pero al mismo tiempo esta situación que vos registrás tiene que ver con una situación específica de la economía que es, de cierta manera, se parece a la recesión del 99, del 2000, que es que todo el mundo hacía cualquier cosa para obtener un mango porque no había mango, ¿no? Pero eso a su vez me hace entrar en otra reflexión y que tenía que ver con algo que me preguntaste al principio, pero pongámoslo ahora. Nosotros tenemos una pluralización de los modos de consumo, pero también tenemos una pluralización de los tiempos históricos. Hemos vivido 3 periodos en 6 meses, ¿no? Eso es un desafío para las empresas, porque ¿cómo haces cálculos de largo plazo si las situaciones económicas cambian cada 2 meses? En los últimos 6 tuvimos una sobrevaluación del peso, una expectativa de crisis y una subvaluación del peso yendo más hacia atrás. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en los 2 meses siguientes, ¿no? Eso también me parece que es súper importante de la relación con el presente. ¿Qué te exige eso en términos de capacidad adaptativa? Estar permanentemente atento. Yo sé que es estresante, ¿no? Y además, una cosa es para un individuo que más o menos dice, andemos ligero de equipaje y vayamos hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, no en términos políticos, sino en términos de ruta, ¿no? Para una empresa es mucho más difícil. Porque aparte, creo que el nuevo tiempo histórico que surge a partir del triunfo de la libertad avanza, me parece, y esto es importante decirlo, que toma a los empresarios en una situación que yo diría que es de estrés postraumático. A ver. Porque, a ver, durante todo el tiempo del kirchnerismo se fueron acumulando demandas de los empresarios, al mismo tiempo que los empresarios se adaptaron, ¿no? Yo diría, por ejemplo, el cepo fue un gran problema para los empresarios y la verdad es que es inentendible cómo alguna gente desde la política no entiende que el cepo es un problema, ¿no? Que un tipo que trabaja en una empresa, en el mundo productivo o en el mundo financiero de una empresa productiva o propiamente en el mundo financiero, tenga que leer todos los días nueva normativa del Banco Central. O sea, todo el mundo trabaja 8 horas, 10 horas, 12 horas, pero mucha gente le tuvo que agregar 2 horas a su jornada de trabajo para ver cómo funcionaba la nueva normativa del Banco Central y cómo podía hacer para perder lo menos posible con esas normativas, lo cual exigía otra ingeniería, porque era pensar nuevas soluciones, hacer nuevos contactos. Bueno, todo eso fue un generador de demandas, solo por decir una, ¿no?, de demandas acumuladas. Viene un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno le dice a los empresarios las cosas que querían oír y cosas que no se hubieran imaginado que querían oír o hubieran podido querer. Les instala nuevos deseos. Perfecto. Supongamos, esto es volver al capitalismo. Son distintas formas de capitalismo, pero supongamos es ir a una versión del capitalismo que es más sintónica con los empresarios. Pero los mismos empresarios que encuentran esa afinidad con el discurso del gobierno están atrapados en un dispositivo, en las infraestructuras de las prácticas, que dicen, bueno, pero no cambió tanto, seguimos con el cepo. No por casualidad en los últimos meses la opinión económica se concentró, a diferencia del gobierno, contra el cepo. Y en ese contexto de incertidumbre, muchos empresarios dicen, ¿y si vuelve lo anterior? ¿No? Yo me acuerdo que muchas veces me preguntaron, ¿pero puede pasar esto? Yo decir que no, yo estoy casi seguro que no, pero al mismo tiempo entiendo eso que llamo estrés postraumático, que es, vino un orden económico
Después podemos discutir el valor de eso, todo no importa. Pero vino, en su momento tuvimos un orden económico que nos trajo un terremoto para la idea de empresa. Recuperamos cierta normalidad para la idea de empresa, pero no sabemos si ese pasado se fue, ¿no? A eso me refiero con estrés postraumático, que es que el estrés del tipo que vivió un bombardeo y cree que todo lo que vaya a pasar de ahora en adelante van a ser bombardeos. Lo que pasa en Argentina... Y perdóname, y eso, porque para relacionarlo con la pregunta anterior, ¿no? Incide sobre la capacidad adaptativa de los empresarios y sobre el cálculo de los empresarios, y yo entiendo que el cálculo de los empresarios es mucho más complejo, porque ellos tienen que mover estructuras, no una persona, ¿no? Claro, no solamente tienen que mover discursos, sino infraestructuras. Claro, y son decisiones de inversión. Bueno, desarrollamos tal producto. Bueno, eso es montar una planta, montar una línea de diseño, hacer todo eso, y después nosotros nos encontramos con ánimos cambiantes donde un día la gente consume casi porque es lo único que puede hacer, que fue lo que pasó en el último año del gobierno de Massa, que la gente se deshacía de los pesos a través de bienes, y otro momento donde la gente está cuidando el peso y no lo quiere soltar, y cada peso que gasta es como que despedir a un familiar que se va a vivir al extranjero. Y esa es otra relación con el dinero, perdóname, soltar un peso y otra, perdóname, te agrego otra, porque esta es importantísima y me olvidé de decírtelo, pero que es yo, como muchos argentinos, voy a casas de cambio, ¿no? Y observo mucho las casas de cambio. Entonces uno se encuentra, ¿qué pasa en las casas de cambio? Primera cosa que pasa, compran y venden dólares personas que uno no creería que, porque no son financistas internacionales, no son empleados premium de oficinas ABC1, son trabajadores informales, empleadas domésticas que cobran el sueldo y van y compran dólares a principio de mes, pero esa misma empleada doméstica al final del mes va y vende los dólares, y la escena, para mí eso es tremendo. Desde el punto de vista de la sensibilidad, yo a veces ya termino yendo a la casa de cambio para observar cosas, ¿no? Pero la escena en que una persona vende dólares a fin de mes es dramática. Porque vos tenías la ilusión de haber construido un ahorro y te encontrás dilapidando, gastando, deshaciendo, volatilizando el ahorro, ¿no? Y por eso decía, es como despedir a un familiar que se va al extranjero, porque la imagen que tengo, que se me asocia en la cabeza y no me parece que sea para nada casual, es la gente cuando vende dólares y deshace ahorros, me hace acordar mucho a las abuelas mexicanas que despiden un nieto que se va a Estados Unidos. Qué pincelada. Pablo, en esta dramaturgia que acabas de caracterizar, en este estado afectivo, ¿cuáles son, las operaciones de valor potenciales para empatizar con este estado de los sentimientos? Mira, se me van ocurriendo mientras voy hablando, porque obviamente no tenía pensado que llegaríamos a esto, pero... Estamos explorando, ¿no? No, Estamos indagando. pero hay que hacer una expresión, hay que hacerla sistemática, hay que hacerla profunda para los que nos oyen. Entonces, la primera que se me ocurre es que de alguna manera hay que ser solidario o empático o sintónico con esa relación que la gente está teniendo con su propio dinero, con su propio ingreso, con su propio trabajo y su tiempo de trabajo. Eso, digamos, en términos de operaciones de valores, hay que habilitar una operación de valor en el consumidor que el consumidor se sienta acompañado por la marca. Y ahí me parece que hay otra cuestión que es muy difícil, porque eso significa para las empresas trabajar con sus propios costos y con sus propios márgenes de ganancia, ¿no? O sea, uno puede decir, seamos buenos, sí, bueno, pero los costos, ¿quién los cubre? No se trata de buenismo, claro, sino de inteligencia estratégica. Pero, y acá viene la segunda cuestión importante, que es justamente, y de esto hablábamos antes, y me parece que habría que subrayarlo, después cuando recorten el podcast le ponemos esto, que es la fijeza de una mirada insensible a veces impide hacer estas operaciones mucho más que lo que le impide la estructura de costos, ¿no? Porque
La estructura de costos sí tiene fijeza, obviamente, todos sabemos, los salarios se pagan, la luz se paga, esto se paga, las importaciones, o sea, ya lo sabemos. Pero dentro del margen de autonomía que tenés respecto de tu estructura de costos, probablemente uno no puede seguir relacionándose todo el tiempo de la misma manera con los clientes a través de las operaciones de valor que habilita. Entonces, por ejemplo, acompañar en el esfuerzo para mí es una cosa que tiene que acompañar operaciones de valor. Uno diría, es muy relevante en este contexto a determinada gente acompañarla con el esfuerzo. Después hay otra cuestión que va con eso, que acompaña la situación, aunque tiene un desempeño contradictorio, pero y para las empresas esto es una exigencia que tienen que asumir, lo lamento muchísimo, es parte de las tareas, que es al mismo tiempo que hay que acompañar ese descenso de escalones del consumidor, hay que acompañar la pluralización de las aspiraciones. Argentina es un país donde la mayor parte de la gente vive en unidades domésticas. O sea, el consumidor solitario, la persona con empleo y con un loft que vive sola y que se encuentra con amigos, es una minoría. La mayor parte de la gente o vive en familia o tiende a formar familias e imaginariamente consume a partir de una escena familiar. Aunque esté solo. Incluso aunque esté solo. Entonces, lo que uno piensa es, ¿cómo hacemos para al mismo tiempo que acompañamos el descenso, acompañar una familia que se pluralizó y donde tenés la tensión entre generaciones, la tensión entre géneros y la tensión correlativa a géneros y generaciones entre posibilidades de consumos gastronómicos diferentes, ¿no? Cosa que uno solo ver, no digo la góndola del supermercado, solo ver la carta de un restaurante, y no digo un restaurante especializado, digo un restaurante de batalla, de comer al mediodía. Hay sistemas de opciones a esta altura. Y eso es impresionante, porque si uno lo ve es, por una cuestión de costos, por una cuestión de poder sostener la oferta, la complejidad de los productos es menor, ¿no? Y hay cada vez más reducción a ciertos tipos de productos. Pero por el otro lado, la presentación de los productos, la rotulación de los productos, la combinación de esos productos rotulados se estructura al mismo tiempo que hay una simplificación del consumo, hay una complejización de la oferta, ¿no? Y yo diría, está bueno observar el ejemplo de los restaurantes para pensar el ejercicio que podrían hacer las marcas, porque ahí se ven las dos cosas: acompañar, porque no les queda otra, porque si no tienes que cerrar el negocio, y al mismo tiempo, acompañar la reducción del consumo y al mismo tiempo acompañar la complejización de las opciones. El restaurante, aparte como ángulo de observación, me parece súper interesante por lo siguiente, porque es menos móvil que una persona y más móvil que una empresa. Pero yo vengo observando muy sistemáticamente la oferta de los negocios que ofrecen comida para los oficinistas de lo que era el centro, ¿no? Y lo que son varios lugares de la capital federal al mediodía, ¿no? Y ahí uno ve un esfuerzo de acercar la oferta a las prácticas que podría tener que... Vamos a escribir sobre esto, ¿no? Tendría que ser tenido en cuenta por las marcas, porque los restaurantes ofrecen un ejemplo del mundo que se le viene a las marcas. Pablo, dos reflexiones más. Una, más vinculada a los efectos de branding, ya no a los concretos sobre el servicio y sobre el portfolio, sino sobre las identificaciones simbólico-emocionales, ¿no? Aunque acompañar el esfuerzo o enriquecer el menú, la variedad, son operaciones que tienen correlato emocional. Por ahí se dice que se ama a quien se admira, y las marcas buscan, muchas veces, viste, las marcas buscan hacerse amar, y a veces a mí se me ocurre pensar que, viste, la condición de amante es mucho más interesante que el reclamo narcisista de hacerte amar, viste. En tanto ames es probable que tu capital amoroso
Claro. aumente significativamente. Llevar flores, no pedirlas. Claro. Te aumenta tu capacidad de seducción como mínimo. Dicho eso, está bueno eso, es un tremendo insight. ¿Qué te parece que hace a la admirabilidad en estos tiempos? Ahí veo como dos registros que me parece que habría que tener en cuenta. Yo creo que la admirabilidad en parte reside en lo que vos llevás, las flores que vos traés, ¿no? Tienen que ver con, en parte, acompañar, desde permitir la operación de valor y la operación de consumo, ¿no? Ofrecer un precio, acompañar y al mismo tiempo ofrecer realmente un placer, incluso por modesto que sea, ¿no? Déjame ahí 4 o 5 cosas que dijiste que se pueden como capturar. Acompañar, habilitar, ¿no? Accesibilizar, enriquecer, dar placer, placenterizar, ¿no? Placenterizar, sí. agradar. Entonces, me parece que eso hace a la admirabilidad de una marca y está tanto en el producto como en la presentación del producto como en el precio del producto. Eso es una cuestión. Yo creo que hay otra cosa que hace a la admirabilidad de la marca, que esto es como un registro constante. Lo que pasa es que ese registro constante tiene actualizaciones diferentes, que es la honestidad, ¿no? La disonancia entre pretensiones y oferta concreta, y tomando la figura del amante, no me vengas a prometer la luna si me vas a llevar a pasear al Rosedal. Pero si vos me decís, vamos al Rosedal, dije una figura antigua que ni yo hice, ¿no? Pero digamos, vamos al Rosedal, no te lo prometo como la luna, te lo prometo como un paseo lindo, y bueno, queda perfecto, ¿no? Entonces, la honestidad como contrapunto, como anticuerpo de la disonancia cognitiva que se produce en quien recibe, me parece central. Y después hay otra cuestión que hace a la admirabilidad de una marca, que yo creo que es la inteligencia, pero no la inteligencia pretendida, no la inteligencia declarada, no la exhibición de brillantez per se, sino por ahí la inteligencia que va paralelamente a la honestidad. La inteligencia, ¿no? Empática. Exactamente, o sintonizar con la posibilidad de habilitar en el consumidor una operación inteligente, ¿no? Pienso en algunas marcas que están un escalón más abajo de otras y dicen, próbame. Y el tipo la prueba y dice, che, esto no es tan malo como yo pensaba. Esto está bueno y además me sale más barato, ¿no? Entonces, permitir el consumo inteligente es un rasgo de inteligencia. Un rasgo de inteligencia encarnada en un acto, no un rasgo de inteligencia declarada, ¿no? O sea, la inteligencia no es simplemente presentarse como smarty, sino permitirle al otro una operación smarty. Y eso es una cosa que tiene que ver con diseño de producto, con estructuras y situaciones de consumo. Diseño de producto, diseño de Entonces, experiencia. eso también hace a la admirabilidad. Y creo que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, por algo que veníamos conversando antes, que es la inteligencia es sintonizar con una época, pero no identificarse con los actores contradictorios de una época, ¿no? O la sensibilidad, ¿no? Y es un ejercicio muy difícil porque a veces las marcas tienden a identificarse al mismo tiempo que con el espíritu de los tiempos, con alguno de los actores de los tiempos, y entonces quedan muy oficialistas u opositoras, digamos, en un país donde hay grieta. Pablo, cerremos con esto entonces. Dicho eso, ¿viste? Hay una distinción entre la política y lo político. Uh-huh. Y en general en las compañías no se percibe, no se distingue, y son pocos los actores que van de la carrera administrativa o gerencial a la carrera estratégico-política, que requiere no solamente apreciar lo político, sino sofisticar las capacidades para poder hacer buen uso, ¿no? ¿Podés desasnar al que no sabe de qué se trata lo político y en este tiempo hacia dónde se está moviendo lo político?
A ver, para mí en este momento lo político funciona desde el punto de vista de la práctica de un empresario muy contradictoriamente, ¿no? Porque hay por lo menos 3 elementos que habría que situar. Son tiempos de extremada politización, en tanto tiempos de intensificación y densificación y filtrado de lo político a lo social de lo que llamábamos la grieta, ¿no? Y se corre el riesgo de quedar de uno de los lados de la grieta, que no es bueno para una marca. Que eso es la política, ¿no? No Claro. lo político. Esa es una cuestión. Después hay otra cuestión que es, más allá de eso, en un nivel un poco más abstracto, más general, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta, y si querés tiene que ver con lo político, que yo no creo que sea solo porque es global, sino porque ocurre al mismo tiempo en muchos países del mundo, que no es lo mismo. No es un viento, sino que es una concomitancia estructural, que es que lo político y lo estatal son cada vez más importantes y no cada vez menos importantes para la vida económica, ¿no? Pienso, por ejemplo, para sacarlo de Argentina, la tensión entre demócratas y republicanos en Estados Unidos también es una tensión no solamente entre identidades, entre proyectos, entre multiculturalismo y reivindicación de la tradición anglosajona, blanca y protestante. No es solamente eso. Y probablemente sea mucho menos eso que otra cuestión, que es una discusión sobre el rol del Estado y la relación de los grupos sociales con el Estado. Entonces ahí, digamos, lo político está a la orden del día en esa discusión y, digamos, no es que ya están discutiendo la quinta o la cuarta o la sexta derivada de un presupuesto, se están discutiendo el núcleo del rol del Estado, ¿no? Y entonces ahí los actores están en el centro de lo político, no están en las políticas, sino en lo político. Bueno, a mí me tiende a parecer que en los últimos tiempos, y no solo en Argentina, también en América Latina, también en Europa, esa discusión está en el centro, ¿no? Y eso hace a 2 roles que tienen las empresas, que es su relación con el Estado por un lado, pero también su relación con los públicos. ¿A te parece en ese sentido que al patriarcado se lo veló antes de tiempo y está...? No sé, a ver, mira, eso ya entra en otro debate, pero que es importantísimo, ¿no? O sea, ¿por qué digo la función del liderazgo, ¿no? El otro día un papá decía, che, es una mierda ser papá. Entonces déjame hacer extrapolación, ¿viste? Uno podría decir, un líder contemporáneo tiene los goces del liderazgo, pero también podría decir, sí, es agobiante. Claro, el liderazgo es agobiante. ¿Qué está pasando con la función de autoridad? Y con esto cerramos. Ya. A ver, a mí me parece que la función de autoridad es controversial, ¿no? y contradictoriamente exigida. Porque nosotros vivimos en un mundo turbulento, contingente, cambiante, donde la necesidad de un capitán o de un piloto de tormentas muchas veces se exacerba, porque dice, bueno, alguien que diga para dónde vamos, porque estamos todos perdidos, y ocurre, pero por el otro lado vivimos en una época de cuestionamiento de la autoridad, donde, para decirlo más en términos de lo que ocurre en Argentina, nadie quiere comer vidrio. Y nadie quiere que le digan lo que tenga que hacer, y nadie se come ninguna. Entonces dice, no, bueno, hay una información que dice tal cosa. Sí, pero yo vi en otra fuente alternativa. Entonces, hasta el poder simbólico de la autoridad está erosionado, porque siempre vos podés tener una alternatividad. Para mí, el gran ejemplo de todo esto fue la pandemia, ¿no? La pandemia, incluso en Argentina, que fue menos manifiesto que en otros países del mundo, había autoridad alternativa a la autoridad sanitaria. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que hubo una dificultad para organizar campañas de vacunación, ¿no? Y la deliberación democrática introduce obstáculos en la función del liderazgo exigido. Entonces nosotros vivimos en un mundo contradictorio entre exigencias de liderazgo e incapacidad de soportar los liderazgos. Creo que eso abarca, porque vos preguntaste antes por el patriarcado,
abarca la estructura de la relación entre los géneros, que es un síntoma de esta cuestión más general que vos ayudás a poner en el centro, que es, digamos, desde hace, yo diría, 50, 60 años venimos en una gran crisis del Estado y desde hace 30 años vivimos en una gran crisis de la democracia. Y lo que vos decís tiene que ver, si se quiere, política, económica y también filosóficamente con la crisis de la democracia, que al mismo tiempo es un sistema de selección de liderazgos y un sistema de control de las potencias de los liderazgos. ¿Qué te conmueve? No, a mí me conmueve la música, me conmueve mucho la música. Me conmueve las lecturas, digamos, las operaciones inteligentes de alguien que escribe y de producir conceptos. Bueno, tengo una vida intelectual. Y me conmueve mucho, y no tiene que ver ni con la música, hay una cosa muy humana que me conmueve y que es lo que hace a mi profesión más de etnógrafo, ¿no? De alguien que escribe y produce ideas, y quizás es lo que más me conmueve, porque digo, te respondí muy de buenas a primeras, y entonces el orden de la respuesta no respeta la jerarquía. A mí me conmueve mucho cuando yo empiezo a entender lo que hace otro para sostener sus proyectos, ¿no? Que muchas veces no son ni mis proyectos ni mis prácticas, pero yo soy una persona que por una cuestión vital estuvo inicialmente expuesto a la diversidad. Soy hijo de una madre de origen judío y un padre de origen musulmán, ¿no? Entonces ya eso, la diversidad me precede. Entonces, entender el lugar del otro, que sería un contrapuesto, para mí siempre estuvo presente. Y cuando yo veo a los otros comprometerse en sus proyectos, sean cuales sean sus proyectos, bueno, cosas diabólicas no, pero la verdad es que eso a mí me emociona mucho. Entender el compromiso de los otros con sus proyectos, con sus categorías, con su sensibilidad, me conmueve, me da mucho placer, me da un placer estético, emocional e intelectual al mismo tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Escuchaste Eso que nos mueve, un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.